Buscando la verdad y abogando por la recuperación de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos iniciar la jornada de entrevistas y debates. Hoy tenemos invitados, en primer término, el ingeniero Miguel Robalino, experto en temas petroleros y energéticos, y el doctor René Ortiz, ex ministro de Energía y ex secretario general de la OPEP. El primer tema que quiero poner en análisis se relaciona con la crisis energética. ¿Por qué hemos llegado a esta situación cuando precisamente en las últimas horas el gobierno ha declarado al sector energético en emergencia? Y uno de los argumentos es el estiaje y la limitación de la venta de energía de Colombia. Por ello, se busca acelerar contratos, se busca no dejar sin este servicio básico al Ecuador. Ingeniero Miguel Robalino, muy buen día. ¿Por qué llegamos a esta situación? Buen día. Miguel, buenos días. Un saludo cordial a usted, a su radioaudiencia, y gracias por el espacio. Mire, el Ecuador estamos en un momento de decisión energética y no se debió haber llegado a estas instancias de escasez eléctrica, especialmente para poder tomar decisiones. En ese entorno, lo que aquí nos toca ver en adelante es cuáles van a ser las posibles soluciones. Porque primero, en un contexto donde un gobierno prácticamente está a 40 días de irse, y donde ya desde mi punto de vista, las autoridades energéticas que al momento están, ya no tienen nada que hacer desde la perspectiva de dar una solución, y que lógicamente no han hecho lo correcto, porque aquí hay que entender dos cosas, hablando puntualmente de la parte eléctrica. Un país que planifica su desarrollo económico a futuro, sin energía, es un país que está planificando su desarrollo económico sin recursos. Entonces, entendiendo el contexto actual, mundial, sobre lo que es la seguridad energética, sobre lo que es la transición energética, que son conceptos que se han establecido o se han puesto de moda, si es el término, pero más que ponerse de moda hay que entenderlos. Cuando hablamos de seguridad energética, justamente los países tenemos que caminar a incrementar esta seguridad. Y eso lo hacemos generando nuestros propios procesos, desarrollando nuestros modelos de energía y ante un valor que nosotros lo llamamos desde la técnica que se llama el índice de reserva. ¿Cuál es el índice de reserva? El índice de reserva significa que un país debe producir más de lo que consume. Es decir, en esos entornos se tiene que funcionar. Pero no nos debemos desanimar, Miguel, y ese es un tema y un mensaje que quiero dar. Son momentos difíciles para el país, pero lógicamente el Ecuador tiene muchísimas bondades y tenemos que ser proactivos porque ahora inclusive con la tecnología que existe sabemos qué funciona y qué no funciona. Es decir, equivocarse ahora ya es una consecuencia de malos manejos o de indecisiones indebidas, porque en un entorno donde el Ecuador tiene un potencial hidrocarburífero, un potencial minero y un potencial hidráulico que podemos llegar a los 21.000 megavatios hora, lógicamente en ese entorno es donde tenemos que comenzar a funcionar. ¿Qué hemos fallado? Y esto es el mensaje que desde mi punto de vista quiero dar inclusive al nuevo presidente. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Entonces aquí hay que separar las líneas políticas de las líneas técnicas. Y ese es un tema interesante e importante. Es decir, mire lo que está sucediendo ahora, nosotros el Ecuador, en la parte eléctrica, un porcentaje importante de la generación eléctrica es hidráulica. Y lógicamente, como dije, hay un potencial, una capacidad instalada al momento, que al momento está en el 68%. Los estiajes no son nuevos en el Ecuador, Miguel. Esto ya lo hemos vivido y seguiremos viviendo. Y no solo en el Ecuador, sino en el mundo. El modelo tiene que estar ahí en cómo nosotros tenemos que activar justamente estos modelos de generación eléctrica para no poder entrar a estas mini crisis que es muy grave. Porque la crisis energética, como yo planteé hace casi 2 meses en otros medios, justamente comienzan con los síntomas de los apagones, por un lado. Por otro lado, el alto costo de los combustibles, que en el caso de Ecuador importamos en un 60%, y que nuestro parque termoeléctrico, aparte de no haberse dado el mantenimiento necesario,
no hemos hecho ningún modelo de transición energética en los parques termoeléctricos. Es decir, tenemos que caminar a que estos funcionen con modelos de biogás y gas. En ese entorno, Miguel, justamente es al que tiene que enfocarse el nuevo gobierno y hacia dónde tenemos que caminar. Bienvenido al doctor René Ortiz, ex ministro de Energía, ex secretario de la OPEP. Doctor Ortiz, ¿cómo afrontar este momento de emergencia por la situación del sector eléctrico ecuatoriano? Muy buen día. Muy buen día, Miguel. Permítame saludar primero a su distinguida audiencia y a mi contertulio y señalar lo siguiente. Yo creo que hay que bajarle un poco el tono a toda esta amenaza que existe al respecto de los apagones. Yo creo que el gobierno, a través de SELEC, se ha ido preparando. Hay varios de los proyectos que están en preparación. El estiaje termina en marzo, como sabemos todos, marzo del 24. Se prepara hasta noviembre y diciembre. Empieza la restricción significativa. Se adelantó y, sin embargo, funcionó. Se adelantó en toda la cuenca del Paute. El Paute es una maravillosa cuenca. Esa cuenca tiene 3 generadores de electricidad gigantescos, hermosos, todos funcionando bien, pero se anticipó el estiaje. Como se anticipó el estiaje, pues evidentemente hubo necesidad de bajar el consumo en esa zona y la zona que aledaña. ¿Qué es lo que hizo el gobierno y SELEC? Compró los megawatts. Si nosotros hemos estado comprando megawatts a Colombia durante todo este periodo del estiaje anticipado por el Paute. Por otro lado, hay que ver que esta es una medida, como dice, esta es una medida, la hidráulica. Luego tenemos el gas natural y luego tenemos el diésel. Para la medida del diésel tenemos que para octubre 31 empieza a funcionar la planta, inmediatamente la generadora de Esmeraldas, Termo Esmeraldas, son 150 megawatts, es una enorme cantidad. Está perfecto, el 31 de octubre ya empieza, ya está preparado para esa fecha. Termogas Machala ya tiene la autorización, este decreto ejecutivo que acaba de firmar el presidente de la República, Guillermo Lasso, y que es el que le da la cobertura como un paraguas para que pueda realizar SELEC todas las adquisiciones que se necesitan, como el gas natural. ¿Por qué? Porque Termogas Machala está funcionando en este momento al 20-25%. ¿Por qué está funcionando al 20-25%? Porque no hay suficiente gas en el Campo Amistad. Mientras el Campo Amistad entre en el proceso de licitación que está preparado por Petroecuador, esto tiene que seguir su curso, pero esto no quiere decir que no podemos tener nosotros abastecimientos comprando del mercado internacional el gas natural que se necesita para allá, porque la planta está ahí. La planta está funcionando al 20% y la planta debe funcionar al 100%. Si se necesita el gas importado, hay que comprarlo y hay que traerlo. Toda esta infraestructura, todo este decreto ejecutivo del presidente de la República le permite a SELEC hacer estas adquisiciones y, lógicamente, pues entrar al mercado a competir, cuál es lo más barato, saliéndose un poco del esquema tradicional de contratación pública. El esquema tradicional de contratación pública es el tema más tedioso, burocrático. Entonces, no puede una institución en estas circunstancias entrar en un proceso con el CERCOP. No, sería terrible. No tendríamos la electricidad que se está pensando debería generar Termogas Machala. Eso son los 3. Y los otros, pues, evidentemente, son las compras de estos motores de generación eléctrica, también son a diésel, ¿no? Estos tienen que funcionar. Termogas Esmeraldas funciona a diésel. Hay que importar el diésel. Estos motores que están definidos por SELEC como los que hay que comprar para generar electricidad son a diésel. Hay que importar el diésel. Todo esto está preparado. Entonces yo aspiro, sinceramente, que no va a haber apagones. Y no hemos tenido apagones. Fíjese usted, le hemos estado comprando a Colombia y mientras Colombia podía vendernos, nos vendió. Pues, evidentemente, esto satisfacía hasta cuando ya le toca a Colombia lo mismo, el estiaje, ¿no? Y a otro país le tocará así.
Nosotros, durante la administración mía, en el año 2020, le vendimos $800 millones en kilovatios a Colombia. Ahora estamos comprando. Este es el mecanismo de funcionamiento para la generación eléctrica hídrica, porque los ríos se abastecen de lluvias, de las temporadas de lluvias también, y lógicamente estas pasan por el estiaje los tienen los peruanos, el estiaje lo tienen los colombianos y otras partes del mundo. Así es que yo pienso que estamos preparados. Yo pienso que ojalá Ecuador no vaya a sentir los apagones. Yo no quiero que regresemos a la época de la hora Sixto, que son medidas extremas que se dieron durante la administración del presidente Sixto Durán. No, yo creo que no se va a dar ese caso. Por esa razón, yo pienso, y aquí discrepo definitivamente con mi contertulio, que nosotros vayamos a tener apagones. Pienso que está preparado el SELEC. Inclusive el decreto ejecutivo es parte de la preparación, pues así es como se trabaja, hay que poner los instrumentos jurídicos. Para mí, como le repito, Miguel, este es un paraguas jurídico que le cubre al SELEC de poder hacer todas estas inversiones, de poder hacer todas estas compras y generar la electricidad que necesita el país durante el estiaje sin que haya apagones. Y solo esto es hasta marzo 2024. Tendremos otra vez las lluvias y tendremos la oportunidad de generar kilowatts, inclusive para vender a Colombia o cualquier otro país. Ya estará terminada la línea de conexión con Perú, que son 500 megawatts, es gigantesco. Ya estará terminada de construirse, ojalá, o estará próxima, también tendríamos los kilowatts. Está mal el titular de Colombia, que dice que el ejecutivo le ha dicho, está prohibido vender los kilowatts. No hay cómo guardar los kilowatts. Cuando se genera, se genera. Y cuando se genera, ¿dónde va a guardar? No se guardan. No es como la gasolina o otros combustibles, se pueden almacenar. Los kilowatts no se generan, no se guardan. Entonces, el momento en que se generan, se tienen que vender y por eso los tiene que vender. Y nos tuvo que vender desde que comenzó el estiaje en la cuenca del Paute, nos ha estado vendiendo Colombia perfectamente los kilowatts y nosotros hemos pagado y se paga anticipadamente, Miguel. Se paga anticipadamente. Así son los acuerdos. Entonces, yo aspiro, sinceramente, que no va a haber apagones y que vamos a pasar este estiaje hasta marzo 2024, tranquilos, sin apagones. Ahora, que el niño va a estorbar también, puede ser, no sabemos, pero estamos preparándonos para eso. Las importaciones de gas van a cubrir en Termogas Machala ese 80% que falta de la capacidad de Termogas Machala. Imagínense lo que significa ese volumen todo esto es capacidad térmica para generar. Entonces, y encima de eso tenemos otras generadoras privadas que también tienen sus capacidades. Todos ellos están preparados para generar. Ingeniero Miguel Robalino, ahora, esto sucede más allá de los hechos de la emergencia en el sector eléctrico, nos toma también con distorsiones que no han sido corregidas en el sector energético. Y esto no tanto por falla solo de las autoridades, sino por el esquema político que vive en el Ecuador, los subsidios. ¿Qué toca ahora? De alguna manera, para no quedarnos sin energía eléctrica, importar los derivados, parte de ello el diésel. Y el diésel seguimos subsidiando en el Ecuador, que es una distorsión. Si esto no se toma los correctivos, algún día, ojalá con responsabilidad, sin temores a quienes bloquean a la economía ecuatoriana, llega en estas condiciones, ingeniero Robalino. Mire, primero yo quiero clarificar una situación. Los países tienen que tener mentalidad autárquica. La mentalidad autárquica es la autosuficiencia energética. Entonces yo pienso que primero uno de los problemas que ha tenido el Ecuador es que no tiene políticas energéticas. Porque de hecho la política energética se genera en una línea, un horizonte de 30 años. Y un país tiene que moverse también con un plan energético que va en una línea, en un contexto de 10 años,
lo cual se tiene que ir creando lo que nosotros llamamos la seguridad energética para cada uno de los sectores. Es decir, yo creo seguridad energética para el sector de hidrocarburos, donde justamente encapsulo allí todos los modelos o diseños para que venga la inversión por un lado y justamente tenga las facilidades. Si yo creo la seguridad energética en el sector eléctrico, es justamente para que haya un modelo en donde se incentive para que se desarrolle sobre todo la generación de electricidad renovable, es decir, la hidráulica, y que se lo haga con seguridad. Por otro lado, tenemos que ya comenzar a pensar o pasar del plano de esa mentalidad de ser importadores a ser productores. Yo he planteado que el Ecuador tiene que entrar a la era de la industrialización del petróleo, es decir, por varios factores. Además, cuando hablamos de eficiencia energética, justamente estamos hablando en que tenemos que bajar, por un lado, a tener menor consumo, especialmente en la parte de la generación térmica, que es con diésel o fuel oil, porque por otro lado estamos ahondando justamente a bajar emisiones de CO2. Es decir, cuando yo hablo de la eficiencia energética, hablo como por un lado yo bajo cargas de CO2 y por otro lado inclusive se puede activar lo que se conoce en el mundo los bonos de carbono. Es decir, esas son las líneas de trazabilidad donde se tiene que funcionar. Así funciona ahora el sistema energético en el mundo, no digo en el Ecuador, en el mundo. Por otro lado, definitivamente, Miguel, mire, otro de los problemas que se tiene aquí y que es lo que va a enfrentar el nuevo gobierno es el tema de los subsidios. Ahora, claro, si bien es cierto, en el tema eléctrico también tenemos 2 autopistas eléctricas como es hacia Colombia y Perú, que es verdad, porque entendamos que todo lo que es energía es un commodity. Es decir, el commodity está a la venta y su precio será en base a quien lo necesite al momento oportuno. Eso es verdad, funciona así. Pero nosotros tampoco no podemos estar con una línea de horizonte, con una política energética de futuro que dependamos de terceros. Tenemos que comenzar a caminar, vuelvo y repito, justamente para que seamos autosuficientes por un lado. Y si bien es cierto, hay un excedente, claro que el excedente lo que se tiene que hacer es hacerlo rentable. Ahora, sí se puede almacenar energía, porque justamente hay ya modelos y empresas en el mundo, inclusive en el bloque 43, aquí en el Ecuador, hay la parte de la generación de energía, una parte es a través de almacenamiento, con grandes baterías, para que se entienda. ¿Por qué? ¿Y cuál es el beneficio de tener el almacenamiento de energía? Justamente el bajar costos, porque en la generación eléctrica usted tiene un costo de generación por un lado, por otro lado tiene un costo por la transmisión y otro costo por la distribución. Cuando usted almacena la energía, justamente baja esos costos. Y por otro lado, especialmente en los campos petroleros, y no solo ahí funciona porque usted baja emisiones de ruido. Entonces sí se puede almacenar energía. Ahora, claro, aquí hay un serio problema. Se tiene que, cuando hay yo he dicho que hay que diseñar una arquitectura energética, como lo están haciendo varios países. Cuando yo hablo de diseñar la arquitectura energética, estoy hablando de cómo se tiene que ir complementando desde nuestra producción de hidrocarburos hacia la parte eléctrica, porque la parte eléctrica es sumamente importante para el desarrollo de los campos petroleros. Es decir, justamente, y por eso es que yo inclusive he planteado que las empresas actualmente se deben llamar las empresas de multienergía, es decir, las empresas que producen petróleo y gas son las que encargadas de desarrollar justamente esta energía renovable que se necesita. De aquí hay un concepto muy claro que justamente nosotros le llamamos la distribución de carga, es decir, coger toda esta producción de energías renovables, de eólica, fotovoltaica, etcétera, para justamente en las regiones aisladas por un lado y donde se pueda, se suben a la producción general del Estado. Los subsidios se tienen que definitivamente, con un concepto de focalización, porque aquí hay que aclarar 2 cosas. Nosotros tenemos que entender que esto es focalizar. El subsidio es focalizar. Es decir, que llegue al que necesite y el que pueda pagarlo lo pague, así de sencillo. Ese es el enfoque como se tiene que dar. Sí, de hecho, mire, últimamente ha salido, que no es nuevo, el tema de los subsidios que existen a ciertas grandes industrias, empresas mineras, entre otras. Y lo que hay que entender es lo siguiente. Primero, los subsidios tienen el carácter de temporal. Entonces, si alguna vez se aplicó, o quién lo aplicó, el gobierno que lo aplicó en la época dada, lógicamente debió haber tenido sus razones, pero se tiene que entender, Miguel, que esto es temporal. O sea, el subsidio, primero, jamás está considerado en el presupuesto general del Estado, porque de hecho los subsidios son los que generan los déficits. Entonces, estos subsidios que están dados a empresas que entendería, como tiene el carácter temporal, se cumplieron, se debe eliminar.
se debe eliminar porque definitivamente, y no solamente en el eléctrico, también en los subsidios de combustibles, claro, que se dan a ciertas empresas. Claro, ingeniero Robalino, pero no hay manera de hacerlo. O sea, hay un poder politiquero que impide, que le tiene casi bloqueado al Ecuador para ello. Mire, los políticos tienen que entender que los sectores estratégicos y energéticos son técnicos. Eso tienen que entender como lo hizo Colombia. Miren, en el año 2005, cuando el presidente Uribe decide darles hacerle un cambio transformacional a Ecopetrol de Colombia, y Ecopetrol de Colombia, los resultados, porque aquí también quiero aclarar otra situación, esto es con resultados. O sea, las buenas intenciones se quedan en buenas intenciones, pero en los sectores estratégicos y energéticos definitivamente se tienen que manejar con resultados, porque en los sectores energéticos definitivamente son los que impulsan la economía del país. Entonces, mire el caso de Colombia, tenemos un caso claro, es un vecino nuestro y que inclusive desde la parte de hidrocarburos hay ciertos yacimientos o ciertas estructuras, llamémosle geológicas, que son compartidas con Ecuador, y en el tema de reservas vamos un más menos, pero lo que quiero decir es que ellos entendieron, los políticos, que son empresas que se generan en el mundo para generar rentabilidad. Y no nos apartemos, Miguel, paralelamente a lo que el país podría vivir, y no es que queremos alarmar, eso quiero aclarar. Lo que nosotros hacemos es, con una visión desde la técnica, anticipar. Porque mire, en estas industrias nosotros manejamos el concepto de prevenir, no de corregir. Porque cuando usted ha hecho corrección en cualquiera de estos sectores es porque algo se ha hecho mal. Cierto es que puede haber casos de fuerza mayor, pero también hay que entender qué es la fuerza mayor. La fuerza mayor es un terremoto, es una guerra, pero la fuerza mayor no la podemos determinar donde no se han hecho las cosas adecuadamente. Entonces, desde esa perspectiva, también tenemos que entender que el país ya tiene que comenzar a caminar, tomar todo lo bueno que se ha recorrido, porque tampoco hay que descartar. Y por eso digo que estas líneas tienen que ser técnicas y no políticas. Es decir, se tiene que tomar todo lo bien que se haya hecho. Si algo no estaba en el camino, digamos, correcto, utilizar, porque eso se llama preinversión, que ha sido de todos los ecuatorianos, Miguel, para llegarnos a una línea que es la que el país realmente necesita de mejorar nuestra seguridad energética. Doctor René Ortiz, tocamos el tema de fondo estructural, cómo corregir las distorsiones en las políticas energéticas en el Ecuador. Parte de ello tiene que ver los subsidios, evidentemente. Si hoy tenemos obligadamente que importar más derivados como el diésel, simplemente lo hacemos en condiciones diferentes, que aquí se subsidia a sectores que pueden pagar. ¿Cuándo y cómo corregir estas distorsiones que sectores políticos, el sector indígena, le han impuesto, le han condenado al Ecuador, cuando hay otros regímenes como el colombiano que sinceró los precios y eliminó los subsidios? Mira, Miguel, el tema de política no es un tema que sea fácilmente admitido por un parlamento, un congreso. El país ha vivido un periodo largo de inestabilidad. Esa inestabilidad ha sido causada principalmente por un legislativo que no entiende que el Ejecutivo está para gobernar. El Ejecutivo es el que gobierna al país. El Legislativo no gobierna al país. Y entonces nosotros hemos vivido esos periodos y por eso es que se han quedado pendientes. Todas las cosas están planificadas. El sector eléctrico tiene una planificación al año 2050. Por favor, está perfectamente planificado todo lo que tiene que venir y va a venir cada una de estas cosas. Lógicamente se le terminó al presidente Lasso su término de presidencia y ahora tiene que tomar la posta, como diríamos, tomar la posta de las cosas que quedaron pendientes. En la administración de Moreno, del presidente Moreno, quedaron pendientes el tema de la refinería. El tema de la refinería de Esmeraldas ha sido tocado perfectamente por el presidente electo, Daniel Noboa.
¿Qué dice el presidente electo? Esto hay que modernizar para que esta refinería de Esmeraldas pueda producir los combustibles que se consumen en el Ecuador. Aquí no, lo que ocurre en este momento con la refinería Esmeraldas es que produce los combustibles que no se consumen en el Ecuador, y por eso es que hay que importar los combustibles para hacer mezclas aquí y poder tener la gasolina de 85 octanos que se tiene para el consumo de esta gasolina subsidiada. Pero la gasolina premium es importada plenamente, no se fabrica en el Ecuador, no tiene la refinería de Esmeraldas la capacidad para poder fabricar, manufacturar y distribuir la gasolina de 95 octanos. Por eso está de libre importación, y las compañías comercializadoras de combustibles pueden importar libremente la gasolina de 95 octanos, y así lo están haciendo. Y lo mismo va a ocurrir con el gas natural. Entonces, el presidente electo dice, también se puede hacer lo mismo en la refinería de Libertad, exactamente lo mismo. Y la gente de la refinería de Libertad y su ambiente político que le rodea, ¿no?, de las autoridades de la provincia, ellos han sido muy abiertos a que se debe entrar en un proceso de modernización similar al que fue planteado para la refinería de Esmeraldas. Dice similar, queremos hacerlo acá en la refinería de Libertad. Es decir, las cartas están echadas, quedaron pendientes estos proyectos. Ahora, que estos proyectos los tiene que llevar adelante Petroecuador, no, pues imposible si no hay dinero, si la caja fiscal está en déficit. Entonces hay que recurrir aquí al inversionista privado. Ahora, evidentemente, existen consideraciones diferentes, por ejemplo, del sindicato. Al sindicato hay que llamarle a un diálogo y conversar con ellos, y hay que conversar con ellos señalando los beneficios que se están queriendo implementar en esa refinería, que es su lugar de trabajo, pero no pueden seguir trabajando en ese lugar de trabajo que no produce los combustibles que deben producir para el consumo nacional. Entonces, no es difícil tener un diálogo con los trabajadores para poder manejar este tipo de proyectos como el de la refinería de Esmeraldas. Pero, lamentablemente, esta empresa estatal se quedó en un proceso pendiente, se le ha puesto como una pausa, no ha podido continuar el desarrollo de la fusión que inicié yo precisamente, y que se terminó la separación en dos empresas, Petroamazonas por un lado y Petroecuador por otro lado. Ya se terminó ese proceso 31 de diciembre del 2020. El 1 de enero del 2021 arrancó todo este proceso y marchaba perfectamente el proceso de fusión por absorción. Entonces Petroecuador le absorbió a Petroamazonas. Pero vea usted, un sindicato de este porte en la ciudad de Esmeraldas, en la refinería, como una acción de protección, suspendió el proceso de fusión. En ese proceso de fusión, por supuesto, había que hacer un plan de incorporación, porque qué curioso, qué torpeza con la que se manejaban. Tenían dos contabilidades distintas, dos sistemas contables distintos, las dos empresas. Parte de la fusión significaba que entraban en una sola contabilidad. Otro aspecto, se convertía a Petroecuador en una empresa de energía, como se han ido convirtiendo la mayoría de las empresas petroleras. Ya no son necesariamente solo petroleras, son compañías energéticas. Esto quiere decir que ellos también pueden incursionar en sus propios proyectos energéticos para la generación de la electricidad que ellos mismos consumen y para vender el resto. Entonces, esto se suspendió. Ahora, iba mucho más allá. El tema iba a la transformación de Petroecuador en una compañía por acciones, a la transformación de Petroecuador en una compañía que podría llegar al mercado de capitales. Esto lo hemos conversado con usted en el pasado. Y es que si el Estado ecuatoriano no puede financiar a Petroecuador, que no lo va a poder hacer,
Entonces Petroecuador, y ahí hay que conversar nuevamente con los trabajadores que pusieron el pare, ¿no? Que pusieron la acción de protección. Hay que conversar con ellos porque este es el mecanismo. Pues si solamente les toca entender qué pasó en Colombia, conversar con los sindicatos de Colombia, conversar con los obreros y trabajadores de Colombia, de la misma empresa, porque éramos dos empresas petroleras estatales similares, y ellos les van a decir qué extraordinario proceso, y no se lo dejó continuar, está pendiente. ¿Qué hay que hacer? La administración del presidente Noboa va a tener que continuar el proceso de fusión, porque no puede continuar una empresa. Y eso va a salir de la auditoría que está siendo contratada. Por fin una auditoría internacional, una auditoría independiente. Y esto va a salir ahí. No se puede mantener dos sistemas contables en una misma empresa. Imagínese usted qué horror matemático, ¿no? Entonces, estas cosas que se han quedado pendientes tienen que ser retomadas, porque no se pueden manejar así como está, retomadas y continuar con el proceso y probablemente con el diálogo se pueda lograr con los trabajadores, el sindicato, para entrar al mercado de capitales, que Petroecuador se convierta en una empresa parecida a Ecopetrol. Fíjese usted que cuando todo este proceso que explicaba claramente Miguel hace un momento, este proceso de transformación de Ecopetrol en una Ecopetrol por compañía, por acciones, le permitía, por ejemplo, que en los supermercados la persona que pasaba por el mostrador pagando sus compras, también la vendedora le decía, no quiere comprar acciones de Ecopetrol, y decía, véndame 100, claro, esa es la manera de vivir el mundo real. ¿Por qué? Porque no tiene que estar acudiendo al Estado. Papá Estado está seco. Miguel, papá Estado está seco. Y la gente tiene que aprender a vivir la realidad. No, los subsidios no son para siempre. Ahora, concuerdo con Miguel otra vez. Tantos acuerdos que se hicieron con las mesas de trabajo sobre la focalización. Claro, si la focalización ya funciona en una provincia, se llama Loja, la focalización de los combustibles. La focalización dirigida al transporte, al transporte, por ejemplo, de niños, adolescentes, secundarios, universitarios e inclusive discapacitados y tercera edad, funciona perfectamente en Loja. Es como subirse al autobús o al metro, en el caso de Quito, con una tarjeta y eso le paga, él paga con esa tarjeta registra el pago subsidiado, que es al que se hace acreedor ese niño, al que se hace acreedor esa persona de tercera edad, ya funciona en Loja. Todo esto quedó pendiente porque también se terminó la administración del presidente Moreno, entonces no se pudo continuar, que ya estaría funcionando perfectamente acá, pero que no lo dejaron hacer. Ya ve usted mismo señalaba, Miguel, ¿no? Las fuerzas políticas extrañas que entorpecen. Con ellos hay que hablar y afortunadamente, si uno ve el mapa como de las elecciones, vemos nosotros que la sierra que está dirigida por este dirigente Leonidas Issa es la que le ha dado la ganancia enorme al presidente electo Daniel Noboa. Entonces la sierra quiere decir, conversemos, ese es un mensaje, voto por usted y le mando el mensaje, conversemos. ¿Qué es lo que van a conversar? ¿Cómo focalizar? Y yo le estoy dando a entender cómo focalizar y se focaliza de esta manera, escogiendo las poblaciones que necesitan la focalización, que necesitan el subsidio. No cualquiera como este día. Hoy día va cualquiera y de los combustibles no subsidiados en este momento y llena su tanque y probablemente se pasa la frontera con el tanque lleno y lo vende más barato en Perú y lo vende más barato en Colombia y en frontera marítima esto es peor todavía. O sea, hay que arreglar esto y se puede arreglar esto. Definitivamente se han quedado pendientes todas estas cosas, digo pendientes porque han sido planificadas. Los gobiernos, también el gobierno del presidente Lasso, ha tenido que interrumpir su administración completa con la disolución del Congreso, de la Asamblea Legislativa, pero entonces vamos a retomar el proceso con una administración nueva, joven, fresca,
Y entonces, evidentemente, va a haber la continuación, y porque lo hemos escuchado, va a haber la continuación de la ejecución de todos estos programas en la refinería Esmeraldas, en la refinería de Libertad, y vamos a ver que eso es la preparación para el 25. El 25, año 2025, tenemos que pagar más de 7.000 millones de dólares solo en intereses. Esto es una cantidad enorme. No hay, pero hay que dar las señales. La forma de dar las señales es al concierto internacional. ¿A cuál? Al sector financiero mundial. Y las señales es, voy a eliminar los subsidios. Y, por supuesto, voy a focalizar las poblaciones que necesitan el subsidio. Esta es una señal extraordinaria al fondo para que el Fondo Monetario Internacional le abra las puertas al Ecuador. Este es un excelente, y lo ha dicho el presidente electo Daniel Noboa, lo ha dicho concretamente, sí, vamos a eliminar los subsidios de los combustibles. Gran señal, es la primera puerta que se abre en el Fondo Monetario Internacional, que es el único que le puede dar dinero a Ecuador, que le puede prestar dinero a Ecuador, porque para el 25 no hay cómo pagar esas deudas, no hay cómo pagar esos intereses, no hay la plata. No lo vamos a aceptar y no creo que nadie esté pensando que hay que aumentar los impuestos. Nadie es capaz, nadie está en la capacidad de tomar más impuestos. Ya pagamos suficientes impuestos, es demasiado la carga. Hay otros factores que están pendientes también, que se hacen con señales internacionales a la banca, señales internacionales a los inversionistas. Esta señal es buena, pero esta señal va con la de los subsidios. Esta señal va acompañada con la creación de trabajo y empleo. Y la creación de trabajo y empleo solamente se hace con inversión. Inversión no hay aquí, no hay capacidad, no tenemos los suficientes ahorros, porque además los ahorros se los gastó el presidente Correa, ¿no? Entonces ya no tenemos de esos ahorros para nada, no hay ese ahorro como existe en otras partes, entonces tenemos que recurrir al inversionista internacional, a él hay que darle la señal. Nosotros queremos combatir la inseguridad, y esto lo ha dicho el presidente, y es una buena señal. Entonces el inversionista internacional está preparado. Y fíjese usted que nos hemos quedado con un programa en el campo energético de inversiones, con un programa de 30.000 millones de dólares que fue planteado en la segunda semana de la administración del presidente Lasso. Y se ha quedado pendiente. ¿Por qué? Porque la inseguridad, la inestabilidad política primero, la inestabilidad política. Esta pelea permanente entre el Ejecutivo y el Legislativo era terrible, no ha dado, eso da señales internacionales muy malas, evidentemente. Y entonces no hemos progresado en absoluto. Tenemos los mismos 30.000 millones de dólares en proyectos, y los proyectos tienen interesados, por supuesto se ha hecho la suficiente promoción para poderlos vender, pero ya se acaba el gobierno, y entonces, un asunto sí que sí quiero dejar señalado. A mí me parece una torpeza, una tontería esta de que el presidente actual que no firme más contratos. ¿Cómo que no firme más contratos? El presidente que ha sido nombrado para gobernar hasta el último día y tiene que gobernar y firmar contratos hasta el último día. Y tiene que firmar decretos ejecutivos porque el presidente de la República no firma contratos, sino que firma decretos ejecutivos con los que los ministros, los presidentes de las empresas estatales funcionan. Entonces, hasta el último día tienen que realizarse esto. Están pendientes, por ejemplo, en Petroecuador. ¿Se acuerda usted el tema del bloque 1667? El que terminó el 31 de diciembre del 2022. Quedó en una situación temporal, dice, esto es transitorio. En los próximos 90 días ya estará la licitación. Ya se pasaron los 90 días y no ha salido la licitación. Pero eso es importantísima. ¿Por qué? Porque esa producción de ese campo, 16 y el 67, era de 15.000 barriles por día. Y ha bajado a cerca de 9.000, hemos perdido casi 6.000 barriles por día de producción. ¿Por qué? ¿Por qué nos hacemos la pregunta? Porque no hay dinero.
porque toda la producción tiene que hacerse con dinero, tiene que hacerse con perforación, tiene que hacerse con workover, tiene que hacerse con cambio de partes y piezas y equipos, etcétera, etcétera, para poder levantar la producción. ¿Por qué? Toda la producción, todo el esquema de producción de petrolero es obsoleto. A ese esquema de obsolescencia hay que cambiar. ¿Cuánto costará? Miles de millones de dólares. ¿Tiene el Estado esos miles de millones de dólares? No lo tiene. ¿Tiene Petroecuador? No lo tiene. ¿Petroecuador podría tenerlo? Podría tenerlo. Si se convierte en una compañía por acciones. Bien. Si se convierte, como se han convertido muchas estatales, en compañías por acciones y que son un verdadero éxito en el mercado de capitales del mundo. Ingeniero Miguel Robalino, a propósito de estos temas que hoy en la transición, ¿cuáles debieran ser las prioridades en el sector energético con el nuevo gobierno del presidente electo Daniel Noboa? ¿Cuáles las prioridades? Bueno, primero definitivamente tiene que a todos los sectores estratégicos y energéticos zafarles de la mano del famoso ENCO. Tiene que liberarles, es decir, eso significa que tiene que darle la potestad y la responsabilidad para que el ministro de Energía, que es el ente rector justamente, pueda tener la injerencia directa inclusive para poder nombrar sus gerentes. Yo le recomendaría que lo primero que tiene que hacerse es zafar ese tema de ENCO. En segundo lugar, se tiene que, para la parte de la contratación, que tal como lo nombró el doctor René Ortiz, justamente, el ingeniero René Ortiz, justamente es el tema de sacarle también del CERCOP para que Petroecuador tenga más agilidad en los modelos de contratación. Y si vamos un poco más allá, justamente un tema interesante que topó el ingeniero René Ortiz es cómo se tiene que proyectar justamente a partir de ahora para tener mejores cartas de presentación, inclusive para conseguir recursos. Mire, en el Ecuador tenemos al momento una situación que las reservas probadas, que son las que nos estamos consumiendo, lógicamente tienen ya una fecha, llamemos, de terminación, porque la producción es diaria. Entonces yo recomendaría primero que tiene que entrarse a una primera fase de certificación de reservas por un lado, que eso es importante, y por otro lado, el comenzar fases justamente para comenzar a contratar fases de exploración. Tenemos que llegar a un punto donde nuevamente desarrollemos exploración para poder llegar a tener reservas por lo menos de unos 3.000 o 4.000 millones de barriles y continuar. Porque definitivamente, mire, el Fondo Monetario Internacional para el año 2026, en las proyecciones ha planteado que Ecuador debe estar en 530.000 barriles de petróleo de producción diaria, para que se entienda un poco que no los tenemos. Y justamente si puso una meta es porque es el respaldo que se tiene sea para créditos para el país y para demostrar la solvencia y de dónde me vas a pagar, si es el término. Entonces ahí hay un tema que si es que desde ahora se comienza a hacer certificación de reservas y comenzamos fases de exploración, por un lado, y la gran misión que tiene este gobierno, y que de hecho todos los gobiernos que entran deben tener, yo diría, más que comprometerse a hablar de incrementar producción petrolera, deben comprometerse a sostener la producción petrolera. Porque mire, no me cansaré de repetir que este gobierno que está saliendo recibió con 495.000 barriles y prácticamente se está yendo con más o menos de 25.000 barriles menos. A eso nos queda el gran problema del ITT, que justamente eso se verá, o el nuevo gobierno tendrá que manejar una estrategia de diálogo, porque yo también parto de las mesas de diálogo, para ver cómo el tema del ITT se lo va manejando en una línea, primero de la realidad, que usted no lo puede desactivar o desconectar en un año. Y segundo, en una línea que a lo mejor podamos reflexionar, o hacer reflexionar que esos recursos necesitamos. Por otro lado, también, justamente uno de los problemas estructurales que tiene es estatal petrolera. En realidad no hay un diseño de empresa que pueda establecer un modelo de gestión que dé resultados, porque esto es de resultados. Entonces, en estos resultados, definitivamente, aquí hay temas que, si bien cierto, es una infraestructura, la infraestructura de Ecuador es una infraestructura petrolera que ya tiene sus años, pero si bien es cierto, la tenemos, como sea, es un país que estamos dolarizados y eso es muy bueno, especialmente para estos sectores, y siempre hay que entender que la dolarización, que es otro tema importante, va a venir anclado en un alto porcentaje del tema petrolero. Es decir, por ahí también tenemos que estar sumamente claros. Cuando alguien por ahí propuso desdolarizar, prácticamente
nos dejaba en la indefensión porque tenemos una herramienta, yo le llamaría poderosa, que es petróleo, es minería, es gas, es electricidad inclusive, pero sobre todo petróleo, que viene anclado al tema de la dolarización. Entonces, con esos enfoques, plantea al igual que lo que se tiene que comenzar a trabajar es en estos contextos, justamente en estas líneas, que en estos 18 meses, lógicamente, es un gobierno, llamémosle, para los sectores energéticos, es una transición, porque en los sectores energéticos del corto plazo hablamos de 24 meses. Es decir, si nosotros estamos hablando de que queremos incorporar, si ahora hacemos rondas, por decir la Intracampos 2, que también es la Intracampos, que también está quedada, el bloque 1667, que también está quedado, y muchas cosas más, todo eso si lo hacemos ahora, esos resultados Sacha, lo veremos. Miguel, Y Sacha, tenemos Sacha, entonces todos esos resultados lo podemos ver proyectado en 2 años, es decir, esa producción se incorporará, pero hay que hacerlo, porque eso se va a necesitar. Y en estas industrias justamente eso funciona así. Mire, el caso de Sacha, en realidad, yo he planteado que por donde tiene que el nuevo gobierno justamente ver cómo mejora o incrementa la producción, es justamente en los campos maduros que nosotros llamamos, los ocho grandes campos que generan el 70% de la producción. Porque primero son campos que, si bien es cierto, existen reservas, que si bien es cierto, no están todas certificadas y por eso es importante hacer certificaciones, pero tienen infraestructura por un lado, por otro lado, la parte ambiental, que es uno de los cuellos de botella, también hay que solucionarle. Y aquí viene un tema en lo ambiental. Hace muchísimos años, el ingeniero René Ortiz, en esto va a concordar conmigo, existía la DINAPA, que era la Dirección Nacional justamente para los permisos ambientales. Absolutamente correcto. Que funcionaba justamente en el Ministerio de Energía, o en el edificio por lo menos, y había muchísima agilidad en el tema de las licencias. Funcionó perfectamente, Miguel. Entonces, mi otra recomendación al nuevo gobierno es justamente que se tiene que hacer inmediatamente algo para todo lo que es del tema ambiental, es decir, para que las licencias, por su agilidad y lógicamente, porque los equipos técnicos, porque si bien es cierto, los conceptos son los mismos en la parte ambiental, pero en los sectores estratégicos o energéticos, por su complejidad, justamente, tienen que haber grupos de análisis que sean ágiles, efectivos y que se manejen con tiempos. Esa es otra recomendación. Es decir, con estas 4 o 5 recomendaciones, y lógicamente yo voy a retomar lo que dice el señor René Ortiz, no se tiene que descartar lo que vienen haciendo justamente las carteras anteriores. Eso, desde mi punto de vista, no se lo debe hacer. Se tiene que retomar absolutamente todo, y todo lo bueno darle la prioridad, y lo que se ha quedado a analizar por qué, para empujar. Pues justamente esa es la visión con la que se tiene que manejar. En el tema de refinación, justamente, mire, por ejemplo, el tema de la refinería de La Libertad. Nosotros podemos producir urea, pero lógicamente para producir urea necesitamos gas. Y una planta justamente de urea necesita, por lo menos para que justifique una capacidad por lo menos de unos 40 millones de pies cúbicos, donde el quintal de urea se lo puede producir a unos $15, cuando importamos a $50, y más el amoníaco. Entonces, estos conceptos también van porque se comience a abrir el polo petroquímico. Esa es la otra esencia que necesita. Entonces, yo creo que con esta trazabilidad, estas ideas que se le da al nuevo gobierno, si bien es cierto, hay que tomar toda la infraestructura y la estructura que tiene la industria, todos los sectores, definitivamente, y empujarlos, porque necesitamos que ahora en estos 18 meses comience a estructurar bases que les sean mucho más sólidas para poder en una planificación, y que nos dejen en una planificación ya en líneas de 10, 20, 30 años. Cierto es que existen planes ejecutados en todas las industrias. Los planes estratégicos, como es el caso especialmente del sector petrolero, que son los que realmente es el alma de estas industrias, porque en un plan estratégico que es trimestral, si usted en un trimestre no cumplió realmente, no le va a funcionar el plan estratégico del año. Pero claro, ahí hay un insumo muy importante que es la parte financiera. Totalmente de acuerdo. Claro, y si lo óptimo sería que recupere la autonomía financiera, en este caso Petroecuador o la petrolera, que sería lo óptimo desde mi punto de vista, para que pueda justamente mejorar sus programas de inversiones, pero de no darse esto, los modelos, estoy de acuerdo que los modelos son de economía abierta. Es decir, necesitamos la inversión privada. Sí, es verdad, necesitamos que venga la inversión privada. Lo único que hay que tener la objetividad es de que el Estado no pierda la rentabilidad.
¿sí? Por un lado. Y por otro lado, ya buscar los modelos de contratos que funcionan en el mundo. O sea, ya aquí tenemos que ya un poco salirnos de ese contexto de X modelos de contratos que Claro, existen muchísimos, claro. pero necesitamos un modelo de contrato que Claro, funcione. eso implica la modernización de los sistemas que son fundamentales. Doctor René Ortiz, los desafíos del nuevo gobierno del presidente electo Daniel Noboa, ¿qué medidas debiera adoptar? ¿Continuar en unos casos? Miguel, el presidente electo Daniel Noboa tiene clarísima la película. Sabe lo que hay que hacer en el sector energético, tanto en el sector eléctrico como en el sector petrolero y en el sector minero, que es ahora el complemento más perfecto de unión de la energía con la mineralogía. Lo tiene clarísimo. Y las breves descripciones que he hecho yo durante esta intervención señalan las transformaciones que tienen que hacerse en las refinerías de Esmeraldas y en la refinería de La Libertad. Y esto es con inversión privada, no hay opción. Y claro, tenemos un sistema de contratación, la concesión, pues, no hay que inventarse el agua tibia. La concesión ha funcionado, funcionó siempre. Y entonces la concesión, con la concesión el Estado no pierde absolutamente la propiedad, al contrario, la repotencia la propiedad, porque la concesión pone reglas para una repotenciación de esa industria, como Libertad, por ejemplo, o como la refinería de Esmeraldas. Y mientras se hace todo este proceso de concesión, el que se beneficia es del consumidor, porque recibe los combustibles que consume a diario. No los tiene que importar, como en este momento, para mezclarlos con los malos combustibles que se producen. Y entonces esto significan también ahorros para la caja fiscal. Y la caja fiscal puede con estos ahorros precisamente atender la demanda social. La demanda social es alta y es costosa, pero no se la puede atender toda. Tiene que ir parcialmente en función de cómo el Estado ecuatoriano y fundamentalmente el gobierno pueda ir acopiando ingresos nuevos. Y los ingresos nuevos también vienen de los ahorros. Esto hablando del tema de las refinerías. Esto significaría que reduce las importaciones de combustibles y por otro lado, señalaba, hay que pagar las deudas, hay que honrar las deudas. Y para honrar las deudas hay que dar señales de quién nos puede prestar para reorganizar, reprogramar el pago de las deudas. Y entonces las señales correctas, la mejor señal correcta es, en mi opinión, la eliminación de los subsidios de los combustibles, porque esto cuesta 4.500 millones de dólares. Y la fuga de combustibles es gigantesca por mar. Entonces, si sabemos todo esto, si tenemos todos estos datos, podemos focalizar cuáles son los segmentos de la población que necesitan este auxilio estatal. El resto, que pague lo que debe pagar por los combustibles. Entonces, señal perfecta para que el Fondo Monetario Internacional le reciba al Ecuador como en un nuevo acuerdo que tiene que llegar con hacerlo. Otra señal muy importante es cómo aumentar la producción de los campos existentes, como decía Miguel. Vamos primero por ahí. Vamos a hacer las cosas por ahí. Pero en el dato de Miguel de 3.000 millones de reservas, está en el suroriente. Ahí está, en este punto. Ahí hay 3.000 millones. Y hay el estudio que le dejé hecho, el análisis de reposición de reservas se llama. Miguel, si usted me deja su teléfono por interno, yo le paso la presentación que se hizo. Entonces, ahí están los 3.000, pero esto va a tomar su tiempo. Usted sabe, toma más o menos 10 años desde que el primer barril de esas nuevas reservas, de esos nuevos descubrimientos, de esos nuevos yacimientos de petróleo, lleguen al puerto y se moneticen. Pero los que están, tenemos que hacerlos con los campos que existen. Por ejemplo, inmediato. El campo que está en transición en este momento, que es el 16. Vamos, son 5.000 barriles que se han perdido y con
no solamente se recuperarían los 5.000, sino que se podrían adicionar 10.000 más, ya está en 15.000. Pero tiene que hacerlo el sector privado, tiene que hacerlo, la licitación estaba prevista para los primeros 90 días. Yo creo que la nueva administración tiene que, la actual, tiene que acelerar y dejarle hecha la licitación, por ejemplo, porque en mi opinión no soy partidario de que delicadezas, lamentablemente eso no debe existir en la técnica. La técnica debe funcionar como debe funcionar y hasta el último día trabajar. Entonces, en la administración actual de Petroecuador, cuando sea nueva, tiene que terminar la licitación y pasar al sector privado el manejo del bloque 1667, y ahí tenemos clarísimamente las condiciones que hay que poner. Tanto dinero va a invertir, $200 millones, perfecto. Contrato de concesión de $200 millones, y estos son los objetivos. Vamos a aumentar la producción. ¿En cuánto tiempo? Hasta diciembre o hasta enero, hasta el primer trimestre, hasta el segundo trimestre, lo que sea. Ustedes señálennos cuál es el calendario de aumento de la producción y nosotros les seguimos el paso. Pero esto no se puede quedar pendiente. Claro. Está listo, la tesis está lanzada, este proceso está pendiente, de hacerlo porque se planeó para 90 días y se ha quedado ahí. Pendiente. Pero algo más interesante. Hay una reglamentación que está en manos del presidente de la República, don Guillermo Lasso. Es un decreto ejecutivo de una reforma al reglamento de operaciones hidrocarburíferas. Este da paso a la reactivación del contrato de production sharing, el contrato más universal que existe. Compartamos la producción. Así funcionan las cosas. Así estaban funcionando las cosas. Lamentablemente, la administración del presidente Correa fue un desastre, porque no puede haber sido más que un desastre. La situación en la que quedó la empresa dividida, no sé dividida para qué, pero me imagino que dividis y vencerás, y probablemente esa fue la manera de asaltar también los fondos de la empresa estatal petrolera. Seguiremos hablando de estos desafíos. Sí, doctor Ortiz. Solamente termino con esto. Creo que ha llegado el momento, y yo he escuchado también de la candidata presidencial de la Revolución Ciudadana, la señora Luisa González, he visto un llamado a un diálogo, a una concordancia de trabajar por el país. Bueno, acepten el tema, déjennos trabajar. Esto es lo único que necesito. Bien, muchas gracias al doctor René Ortiz y al ingeniero Miguel Robalino. Seguiremos hablando de estos desafíos en el sector energético del país. Muchas gracias, muy buen día. Muy buen día. Gracias, un buen día. Enseguida, en la revista de Opinión Democracia. 7:37 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad. Vamos a una pausa publicitaria y ya volvemos con el expresidente de la República, asambleísta electo por Sociedad Patriótica, Coronel Lucio Gutiérrez, y los desafíos en la nueva Asamblea Nacional y las nuevas mayorías. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de Opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Manténgase bien informado. Estos son hechos reales, hechos verificados. A continuación, el micro informativo de esta hora. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad, SNAI, ha logrado evitar el cometimiento de un nuevo abuso de habeas corpus. En la audiencia llevada a cabo el día de ayer, el SNAI demostró fehacientemente que ha cumplido a cabalidad precautelando la integridad del privado de la libertad, a quien se investiga por el presunto delito de asesinato en contra del ex candidato a la presidencia Fernando Villarreal.